Hola a todos, este es el video del último tema del semestre. Así es, ya eso es lo último que vamos a ver como tema. Aún quedan 2 semanas de ejercicios, ¿ok? Pero esto es el último tema que van a ver. Es lo mismo que estamos viendo, la voz pasiva, pero ahora es en pasado. Solo va a cambiar una palabra, está fácil, ¿ok? Pero aquí se los voy a ir explicando. Recordemos que voz activa es una oración normal. Es decir, una oración donde haya un sujeto, un verbo, un complemento. Pero ahora nuestra oración normal, los ejercicios que vamos a hacer, van a estar en pasado. Acuérdense, si son verbos regulares, tienen ed. Y si son verbos irregulares, pues cambian. Y los checamos en la lista. Pero bueno, nuestras oraciones normales, nuestras oraciones en activo, ahora van a estar en pasado. Van a estar en pasado. Y a partir de ahí es donde las vamos a cambiar. Recordemos que lo importante es encontrar el objeto, que es lo primero con lo que empezamos nuestra oración en pasivo. Y entonces vamos a recordar las reglas. La regla número 1, como les acabo de decir y como lo hemos estado haciendo en los ejercicios, es que empezamos con el objeto. Aquí tenemos un ejemplo en pasado. O sea, es la misma oración que el video anterior, pero en pasado. Carlos cleaned the office in the mornings. Carlos limpió la oficina en las mañanas. Entonces, ya nuestra oración está en pasado, pero el primer paso es igual. Empezamos con el objeto al principio y según esta oración, pues empezamos con la oficina. Paso número 2. Recordemos, tenemos nuestra oración normal, ya empezamos con el objeto. El paso número 2 es el mismo. Es que tenemos que agregar el verbo be, ¿ok? Pero ahora, como está en pasado, no vamos a poner am, is o are. Ahora lo que vamos a poner es was y were. ¿Ok? Otra vez. Los pasos son los mismos, pero en lugar de poner am, is o are, en el paso número 2 vamos a poner was o were. Y es todo lo que cambia nada más. Acuérdense, was es para singulares, were es para plurales. En este caso, el que le corresponde a The Office es was. ¿Ok? Si fuera plural, si dijera The Office es, anótenlo porque esto se lo repetí mucho durante estos ejercicios. Singular es was, plural es were. Si la oración dijera The offices, pues le ponemos were porque sería plural. Pero nuestro ejemplo, el normal que estamos manejando es este, es The office was. Primer paso, el objeto. Segundo paso, ahora, o le ponemos was o le ponemos were. El tercer paso es igual. Tenemos que cambiar el verbo. Ahora, algo más fácil. En el caso de los verbos regulares, pues va a quedar igual. Va a quedar en ed. Entonces, cuando su verbo, su oración normal, su oración en activa, ya tenga el verbo con ed, pues lo copian igual. Porque por eso son regulares. Porque siempre se escriben igual. Entonces ahí ya lo cambiamos. Punto. Lo pasas como tal está. Entonces, paso número 3 es cambiamos el verbo participio, pero como nos estoy diciendo, cuando el verbo ya tiene ed, pues lo pones igual. Ya no hay que cambiar nada. En el caso de los irregulares, sí, al final voy a hacer un ejemplo, al final del video. Pero entonces, nuestra oración en pasivo, hasta el tercer paso sería, the office was cleaned. ¿Ok? Todos los pasos son lo mismo, otra vez, solo en el paso 2, ahora o ponemos was o ponemos were. Tercer paso, cambiamos el verbo participio, pero si el verbo ya tiene ed, pues lo dejamos igual. Ahí ya no hay que cambiar nada. Por eso son verbos regulares. Paso número 4. Agregamos la persona igualito. Ya tenemos the office was cleaned.
¿A qué me refiero con igualito? Le seguimos agregando by. Paso 4, agregamos la persona poniéndole la palabra by antes. Es decir, nuestra oración sería: The office was cleaned by Carlos. ¿Ok? Es lo mismo. Paso 1, objeto. Paso 2, ponemos was o were. Paso 3, cambiamos el verbo. Paso 4, agregamos la persona con la palabra by. Y por último, paso número 5 es agregamos el resto de la oración, como lo hemos estado haciendo. Nuestra oración, la que tenemos hasta ahorita en pasivo, es The office was cleaned by Carlos. Paso 5, escribimos el resto de la oración. Entonces, por último, nuestra oración queda: The office was cleaned by Carlos in the mornings. Le agregamos in the mornings porque es el resto de la oración y listo. Ok. Entonces, los pasos son los mismos, ¿sí? Y ahora sigue un ejemplo con un verbo irregular, por eso me regresé para hacer la pausa. Este ejemplo fue con un verbo regular, y le exagero para que no se les olvide, un verbo regular, es decir, de los que lleva ed. ¿Y qué pasa cuando tenemos un verbo irregular? Ok. En nuestra oración vamos a tener el verbo en pasado en la segunda columna. Pasado normal es segunda columna. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en nuestra oración normal, ok, vamos a identificar nuestro verbo en la segunda columna. En este caso es ate, y entre paréntesis puse el presente, que es eat, de comer. Nada más para que lo identifiquen, ok. En sus ejercicios no va a haber nada entre paréntesis. Solo es para que lo identifique. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra oración va a ser como en un verbo irregular? Lo mismo, ¿ok? No pasa nada, no se compliquen, no se asusten. Tenemos nuestra oración normal, nuestra oración en activo. Carlos ate tacos last night. Lo cambiamos a pasivo. Primer paso, el objeto al principio. En este caso es tacos. Segundo paso, agregamos was o were. En este caso, como estamos hablando en plural, como estamos hablando de tacos, le corresponde were. Entonces, nuestra oración va a tacos were. Tercer paso, cambiamos el verbo participio. Es decir, encontramos nuestro verbo en la segunda columna y nos vamos a fijar cómo cambia a la tercera columna, y es el que vamos a escribir. Vamos a escribir en pasivo el de la tercera columna. De todos modos, esto lo vamos a hacer en los ejercicios. Les voy a mostrar la lista de verbos, pero es lo mismo. En presente, en los ejercicios anteriores, nos fijábamos en la tercera columna, aquí también. ¿Ok? Entonces, eat es en presente, primera columna. Ate es en pasado, que estamos usando en la segunda columna. Y en la tercera columna, el participio, que es el nombre de la columna, es eaten. Entonces, nuestra oración lleva hasta el tercer paso: tacos were eaten. Primer paso, objeto. Segundo paso, agregamos was o were. Tercer paso, cambiamos el verbo a la tercera columna. Es decir, en este caso sería eaten. Tacos were eaten. Cuarto paso, agregamos la persona nada más con la palabra by. Tacos were eaten by Carlos. Y último paso, agregamos el resto de la oración. Tacos were eaten by Carlos last night. ¿Ok? Espero que haya quedado más o menos claro. De todos modos, para eso vamos a hacer los ejercicios entre todos la otra semana.
deben de copiar todas las diapositivas que diga grammar, ¿ok? Eso es lo que van a subir. Y por último, lo mismo que les dije en los ejercicios, que en la voz pasiva no nos importa mucho la persona. Entonces, puede estar en medio, por así decirlo, o podemos ponerla al final, porque no nos interesa mucho quién hizo la acción. Entonces, esto ya lo hemos dicho, esto es nada más como un plus. Esta no la copian. Y bueno, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en clase.